Virgo, bienvenido a esta lectura semanal del 25 de noviembre al 1 de diciembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente en mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Virgo, recuerda compartir este video y dejarme tus deditos para arriba para que sea uno de los primeros videos en ser publicados. Por esa razón estás siendo publicado el día de hoy. Quiero iniciar esta lectura de una manera diferente, dándote un consejo, una respuesta a una pregunta que tengas de mi nuevo libro Consejos de J Tarot. Y funciona de esta manera: una vez que lo tengas, pues colocas tus manos encima del libro. Puedes colocarlo en una mesa como estoy haciendo yo o en tu regazo. Piensas de unos 10 a 15 segundos en la situación por la que estés pasando o en una pregunta. Y luego, espero que lo hayas hecho, le das vuelta a la página y te detienes en donde tus guías te digan alto. Y mira, dice, te traerá buena suerte. Esto te indica entonces de que esa situación que tú quieres hacer, esa decisión que quieres tomar, ese cambio que quieres dar en tu vida, te va a dar buena suerte y que tienes definitivamente que optar por él, tienes que hacerlo. Para otras personas podría ser esta respuesta: evita tomar la primera salida. Te está indicando este consejo, este mensaje, que necesitas entonces explorar más a profundidad la situación en la cual te encuentras para ver qué problema entonces es el que se resuelve tomando la salida adecuada. Y te invita entonces a que analices muy bien las cosas antes de tomar una decisión de una manera inesperada o de una manera precipitada. Te invita este mensaje a que pienses las cosas antes de actuar. Este libro está disponible ya, lo puedes adquirir por medio de Amazon. En estos instantes está exclusivamente allí. En la descripción está la información de cómo lo puedes obtener y también en los comentarios. Así que espero hayas disfrutado de estos mensajes para ti. Al final vamos a tener una pregunta interactiva, así es que te invito a quedarte conmigo y este libro lo puedes llevar a cualquier lugar. Mira, las energías que tienes esta semana, Virgo, quieren hablarte dos cartas. Te sale la carta de momento a momento y te sale la carta de las proyecciones. Estas cartas aquí te están indicando, con la carta de momento a momento, de que tienes que vivir el día a día, que tienes que hacer las cosas poco a poco, que no te puedes acelerar, que no te puedes desesperar. Algunos de ustedes quieren llegar a algún tipo de meta, quieres alcanzar un objetivo, quieres pagar tus deudas, quieres comprar algo todavía que no te alcanza el dinero, quieres hacer algún tipo de ahorro. Y te están indicando aquí tus guías de que todo se va a dar en el momento indicado, que en estos instantes tienes que disfrutar del camino. No te estés preocupando tanto por llegar a tu destino. Disfruta de las situaciones y las etapas en las cuales estás viviendo el día de hoy poco a poco, hasta que llegues a ese momento. La carta de las proyecciones me están indicando que algunos de ustedes, pues recuerden que son lecturas generales, van a estar empezando a tener algún tipo de experiencias extrasensoriales, van a estar extremadamente sensitivos a las energías de las personas a tu alrededor, en la cual tú vas a poder detectar si una persona se siente bien, se siente inestable, se siente insegura, se siente con miedo, se siente con odio. Y eso te va a estar ayudando para que puedas alejarte de esas personas o brindarles el apoyo y la ayuda necesaria si dentro de tu propósito de vida pues está el brindar ese tipo de sanación a las personas. También me están indicando de que algunos de ustedes van a empezar a tener estos sueños en los cuales estás saliendo de tu cuerpo, que tienes que prestarle mucha atención porque eres un viajero astral en el cual tú vas a estar conectando con otras dimensiones. Pues si crees en estas cosas, si no, pues tranquilo, este mensaje no es para ti, pero hay algunas personas que sí necesitan escuchar este mensaje, en la cual tu alma va a empezar a salir de tu cuerpo. Esas experiencias extrasensoriales donde vas entonces a viajar hacia otras dimensiones y que vas a empezar a poder desarrollar ese talento de proyectarte en otros lugares, de proyectarte en una mejor vida. Y todo eso va a estar sucediendo para que te percates y te des cuenta de que tú puedes llegar a esa vida, puedes llegar a esos sueños, puedes llegar a alcanzar esa meta que en estos instantes parece inalcanzable para ti. Así que todas estas son señales de tu ser superior que te está indicando, tú puedes, Virgo, tú lo vas a lograr. Y tienes entonces que conectar más con estas situaciones. Siempre les recomiendo que tengan al lado de su cama pues un lugar donde anotar, una hoja de papel, un cuaderno, lápiz,
un bolígrafo para que allí puedan escribir entonces estos sueños y estos mensajes que podrías estar recibiendo por medio de estas experiencias. Vamos a ver cuáles son las energías. Perdón, pensé que la carta se me había volteado. Esa no es para ustedes. Estaba revisando que no estuviera volteada. Vamos a ver cuáles son los mensajes esta semana, pues, para tu familia. Sale la carta del 3 de espadas y el mensaje de la carta para tus amigos con la carta del caballero de espadas. Mira, hablando de los sueños, esta carta del 3 de espadas me está indicando de que hay un familiar de ustedes que ya falleció. Puede haber sido hace muchos años o pudo haber sido reciente. Yo no pronostico fallecimientos en presente ni a futuro, porque es algo muy delicado. Esto es una persona que ya falleció, un ser querido que ya falleció, que ya pasó al más allá, que te está indicando con la carta de las proyecciones que te va a estar guiando por medio de tus sueños. Por eso te indiqué de que tengas esa hoja de papel a tu lado para que puedas anotar los mensajes. Parece que tienes aquí a una persona que te ama mucho desde el más allá, que te va a estar cuidando y te va a estar guiando. Tú necesitas como mucha motivación y mucho empuje para salir adelante y lo vas a estar recibiendo tanto de las personas como son tus amistades como de tus familiares que están en el más allá. La carta del caballero de espadas me habla de que vas a tener en tu grupo de amistades a alguien que está dispuesto a luchar por ti y defenderte, guerreros de Virgo. Así que todos aquellos que pueden tener energías a su alrededor, donde se han estado sintiendo así como solos, como que no tengo a nadie que me apoye, que estoy solo o sola en este mundo, pues esta carta te indica de que tienes amistades a tu alrededor o van a llegar amistades a tu vida que van a ser como tu familia y van a ser como tus pequeños guardaespaldas, tus defensores, esa gente que no va a permitir que nada ni nadie te haga daño. Así que muy atentos a las personas que podrían estarse acercando esta semana a tu vida porque van a ser importantísimos para tu crecimiento personal. Vamos a ver cuáles son las energías para el resto de la tirada. Aquí tenemos si estás trabajando, si estás buscando empleo, si estás en una relación y si estás soltero. Y al final viene la pregunta interactiva. Así es que quédate conmigo para que recibas ese mensaje de tu pregunta interactiva. Si estás trabajando, te sale la carta de el sol. Y te está indicando de una nueva etapa que viene en tu vida en el trabajo. Dice que todo lo que hagas te va a salir excelentemente bien. Me están indicando acá tus guías de que vas a tener ese toque de oro, en el cual todo lo que tú toques se va a convertir en un proyecto de éxito. Las ventas van a aumentar, vas a tener incremento de nuevos clientes también, nuevas oportunidades para desarrollarte y para crecer. Algunos de ustedes podrían estar recibiendo noticias de unas vacaciones que han sido aprobadas, en el cual estaba en duda, porque parece que las habías pedido pero no querían confirmártelas. Durante esta semana recibes confirmación de que esas vacaciones tan anheladas para ti, especialmente si tenías planeado viajar con algún familiar o viajar a visitar a algún familiar que esté a la distancia, pues definitivamente se va a concretar. Muchas felicidades para ustedes. Si estás buscando empleo esta semana, el mensaje para ti es la carta del 8 de bastos y te habla esta carta que te prepares porque esta semana vienen entrevistas de trabajo para ti. Puede que definitivamente quedes nombrado en una de esas entrevistas que vayas, pero yo veo personas que van a estarse comunicando contigo por medio del teléfono. Podrías estar ya asistiendo a entrevistas de trabajo que tienes agendadas o podrías empezar a agendar esas entrevistas de trabajo. Dicen que te tienes que preparar, que tienes un amigo que también trabaja en esa empresa que te va a dar esa oportunidad de trabajar allí, Virgo, y que podrías entonces conversar con esta amistad para que te empiece a dar algún tipo de tips, consejos, datos de la empresa, de la información y de los procesos de entrevistas para que tengas ese conocimiento. Va a ser muy buena esta semana para ustedes en estos aspectos. Si estás en una relación, te sale la carta del 9 de espadas. Y esta carta del 9 de espadas te está indicando de que parece que hay una situación con tu pareja que te está causando problemas para dormir, te está causando algún tipo de ansiedad. Y que definitivamente podría para algunos de ustedes, ya que la carta de la familia tiene este 3 de espadas y en la relación te sale este 9 de espadas, podrían estar percatándose o descubriendo algún tipo de engaño en su relación. Virgo,
Recuerda, toma lo que resuena contigo de esta lectura, pues si tú vives una relación de maravillas con tu pareja y esto no resuena contigo, pues entonces definitivamente esta parte no es para ti. Puedes escuchar tu signo ascendente, puede que allí sí recibas un mensaje. Por ahí algunos que están en estos instantes descubriendo esta semana o teniendo ese instinto que te dice algo está pasando aquí con mi pareja, podría estarme engañando. Entonces para ustedes esta semana ustedes estarán realizando o dándose cuenta que es efectivamente así. Si estás buscando pareja, esta semana te sale la carta del 2 de bastos. Yo te veo aquí conversando con una persona por las redes sociales, por internet. Es una persona que está a la distancia. Me están diciendo tus guías que está pensando en hacer un viaje para conocerte. ¡Wow! Podrías tener, algunos de ustedes, 2 años, 2 meses, 2 semanas, 2 días de estar conociendo a esta persona. Y parece que es una persona que está completamente perdida y enamorada de ti. Mucho cuidado si esta es una persona que acabas de conocer hace 2 días y hace 2 semanas y te está diciendo que está enamorada de ti, que quiere viajar a conocerte. Siempre tengan mucha precaución con estas cosas porque yo veo aquí contactos por medios de internet. Podrían estar haciendo también videos llamadas para conversar, pero al final del día, si esto es algo reciente o si igualmente es algo de hace muchos años, siempre tener la precaución porque nunca sabes. Imagínate si en persona nunca terminas de conocer a la gente que tienes a tu alrededor ahora por internet. Más difícil todavía. Números de la suerte para ti esta semana. Tienes el 1, el 5, sería el 15. Tienes el 1 y el 9, el 19 para ustedes. Y el día de la suerte, el día cargado de energías positivas para ti esta semana, donde vas a estar recibiendo buenas noticias, va a ser el día viernes. Así que muy atentos a el día viernes. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Voy a sacarte 2 cartas en estos momentos. Recuerda que es una pregunta de sí o no. Puedes hacer una pregunta y escoges una de las 2, opción A o opción B, o puedes hacer una pregunta para cada carta. Puedes presionar pausa en este instante mientras haces o piensas en tu pregunta. Cuando regreses, yo lo revelo. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un no en estos momentos. Todavía tienes que trabajar más para poder obtener un sí. Pues si querías un no, pues fabuloso, para ti es el no. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un no en estos momentos. Está difícil que cambie, pero podrías hacer que cambiara a un sí en un futuro. Eso si ustedes quieren que cambien a un sí, pues si la respuesta que para ti es no y te satisface, pues perfecto. En estos instantes ambas responden que no y podrían modificarse la primera a un sí a un futuro. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí están los videos en mi canal secundario, videos de amor y video general también, los que salen una vez al mes. Puedes suscribirte allá también. Y aquí arriba está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco. Soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.